bienvenida a este nuevo video que forma parte del taller Evaluación del Desempeño, ya sea docente o directivo. Estamos viendo temas de ambas funciones y en esta ocasión estaremos viendo lo que es la estrategia de evaluación ya en el proyecto de enseñanza. En realidad es en la planeación didáctica argumentada, que son productos que yo he recuperado de mis estudiantes, de unos estudiantes en un trayecto de formación presencial. En este caso, ya vimos en videos anteriores algunos otros aspectos, cuáles son los elementos curriculares que se deben de tomar en cuenta en el momento en el que elaboramos nuestra planeación didáctica, desde luego, nuestro principio de desarrollo y cierre, y obviamente también algo que tiene que ver con aprendizajes esperados, los objetivos que estamos persiguiendo a través de esta planeación didáctica. Recuerda que esta planeación didáctica debe de abarcar entre 3 y 5 sesiones, debe de ser de tu asignatura preponderante en el caso de educación media superior o de secundaria, o en el caso de preescolar y primaria, serían campos formativos de acuerdo a cómo tú decidas. Puede ser comunicación y lenguaje, puede ser pensamiento matemático. Son esos dos nada más, únicamente, de los que puedes elegir, pero esto tiene que ver mucho también con el diagnóstico que hayas hecho de tu grupo. Recordemos que este es un proceso de evaluación. Vamos a mostrar lo mejor que sabemos hacer, lo mejor que tenemos. Obviamente el grupo que elegiremos en el caso de secundaria o bachillerato será el grupo con el que nos sintamos más cómodos, con el que podamos desarrollar, llegar a nuestros objetivos, a los aprendizajes esperados, desde luego, a estas metas que no son terminales, pero que debemos de mantener esta visión longitudinal para pensar en el siguiente ciclo o en el siguiente nivel. Bueno, ya vimos estos elementos anteriormente, ya vimos cuáles son los datos que debemos de incluir, ya vimos cuáles son los elementos curriculares, cómo vamos a desarrollar. Son algunos ejemplos, desde luego hay muchas otras opciones para hacerlo. Te voy a presentar 3 opciones en este caso de la estrategia de evaluación. Obviamente esto tiene que ver con tu propio criterio, cuál consideres tú que es el más adecuado para que tú utilices. Son 3 opciones de muchísimas que pueden haber, desde luego no son las únicas 3 opciones. Te voy a presentar estas 3 estructuras que son diferentes en cada caso. Los 3 son docentes de educación media superior. Y vamos a ver, por ejemplo, la de la planeación didáctica que ya habíamos mencionado, que es el agua o el camalote, que corresponde a módulos profesionales de educación media superior de este subsistema que se cite. Bueno, estrategias de evaluación. El maestro nos presenta actividad, una columna con actividad, otra columna con evidencia, otra columna con instrumento y otra columna con tipo de evaluación. Y él construye su estrategia de evaluación con 4 actividades, que son: la primera, plenaria. La evidencia es la participación. El instrumento para esta evidencia es la lista de control y el tipo de evaluación es autoevaluación. En el caso del segundo instrumento, de la segunda actividad, es investigación. La evidencia se recopila, la evidencia que produce, o sea, el producto pues es la tabla comparativa. El instrumento es una lista de cotejo y el tipo de evaluación es coevaluación. La tercera es práctica de laboratorio. La evidencia es desempeño. El instrumento es guía de observación. Y el tipo de evaluación es coevaluación. Y el cuarto instrumento es práctica de laboratorio. La evidencia es un reporte. El instrumento es una lista de cotejo. Y el tipo de evaluación es heteroevaluación. ¿Sí? Entonces, él lo define de esta forma muy clara, muy sencilla. No abunda en cómo será la estrategia de evaluación, ni nos determina en qué momento va a utilizar cada uno de estos, aunque recordemos que en su plan de clase, él en algunos momentos nos refiere
el desarrollo de la práctica, por ejemplo, de la investigación y de la plenaria. Entonces inicia con una plenaria, después tiene una investigación, después una práctica de laboratorio y posteriormente otra práctica de laboratorio. Bueno, esta es una forma de presentar la estrategia de evaluación. Vimos otra planeación didáctica que nos hablaba del software, por ejemplo. Y en este caso, ¿cómo pretende evaluar este docente? Para el proceso de evaluación de los estudiantes, se solicitará el documento electrónico de la investigación elaborada en equipos, calificándola mediante el uso de una lista de cotejo o rúbrica, revisando aspectos como composición del documento, portada, índice, desarrollo, conclusiones, bibliografía, formato del texto, alineación, interlineado, fuente, tamaño, color, fuentes bibliográficas, fuentes consultadas, citas, referencias, formato APA, presentación, encabezado y pie de página. ¿Sí? Si te fijas, estos son algunos de los elementos que se integran a una rúbrica. Actitud del estudiante a la hora de trabajar en equipo y responsabilidad y orden al entregar la actividad. La evaluación será realizada por el docente, heteroevaluación, realizando al final la retroalimentación para cada uno de los equipos de trabajo. En este caso podemos ver que todo se puede integrar en un solo instrumento, que es una rúbrica. Vamos a revisar otra estrategia de evaluación. Esta es una maestra. También ya habíamos visto algunos de los aspectos de su planeación. Durante el transcurso de la clase todo el tiempo se está evaluando, dado que la clase es muy activa y requiere de la participación constante de parte de los estudiantes. Las participaciones se calificarán o evaluarán mediante una guía de observación en la cual también se estará evaluando el trabajo en equipo. Las hojas milimétricas se evaluarán mediante una rúbrica, considerando la limpieza, la claridad de los datos, los procedimientos hechos y el resultado obtenido. El banco de ejercicios y el tutorial también se evaluarán mediante una rúbrica, que considerará si se siguen las instrucciones, si hace la división correcta, si aplica el método de evaluar, el procedimiento, el resultado, la claridad y la argumentación. Bueno, en este caso, si te fijas, no es muy claro más que el hecho de que utilizar algunos de los elementos que ya refirió durante su plan de clase, igual en cualquiera de los tres momentos, pero la redacción es un poco confusa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nuestro evaluador solo tiene este documento para saber qué tan bien desarrollamos nuestro trabajo, qué tan claras son nuestras ideas. Difícilmente un maestro que no puede organizar sus ideas en un texto podrá organizarlas en el momento de la clase. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estos momentos, cuando dicen los maestros que previamente, porque previamente o anteriormente o en una clase anterior, deberían de ir al principio de la narración, al principio del texto, ¿sí? Durante el transcurso de la clase todo el tiempo se está evaluando, dado que la clase es muy activa y requiere de la participación constante de parte de los estudiantes. Ok, la clase es muy activa. ¿Qué documento, qué evidencia voy a recuperar de esto? ¿Sí? ¿Cómo voy a mostrarle a mi evaluador que yo estuve evaluando durante todo el proceso? Las participaciones se calificarán, porque no tiene acento, o evaluarán mediante una guía de observación en la cual también se estará evaluando el trabajo en equipo. Si yo lo leo tal como está escrito, eso es lo que dice. Entonces, vamos a tomar una frase. Me gustaría referirte una pequeña frase antes de continuar. Es una frase de un doctor en filología muy reconocido, es el doctor Casani. Él dice: claramente la ortografía es un marcador social de cultura. ¿Sí? Esto es muy claro. Cuando nosotros leemos un texto nos damos cuenta del bagaje cultural del autor. Entonces es muy importante poner atención en qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo. Por ejemplo, las hojas milimétricas se evaluará
mediante una rúbrica, considerando la limpieza, la claridad de los datos, los procedimientos hechos y el resultado obtenido. Las rúbricas, supongo que yo entiendo que quiere decir que las hojas milimétricas, que es uno de los productos de esta planeación, se evaluarán mediante una rúbrica. ¿Cuál es la rúbrica? ¿Qué elementos tiene? Los elementos que contendrá esta rúbrica son, nos dice, considerando la limpieza, la claridad de los datos, los procedimientos hechos y el resultado obtenido. ¿Cuáles son los procedimientos hechos? Todos esos rubros los tengo que incluir en cómo estructuraré la rúbrica para que entienda el evaluador qué es realmente lo que planeo hacer, para que en el momento que yo le presente esta evidencia, él ya tenga el antecedente de esta planeación didáctica. Recuerda, cuando subes a plataforma cada uno de los momentos, tú subes el momento 1. Una vez que terminas con eso, avanzas hacia el momento 2, no puedes regresar y corregir nada en el momento 1. Entonces tienes que tomar en cuenta que si tú ya dijiste que utilizarás una rúbrica con ciertos elementos, tienes que utilizarla, tienes que aplicarla. Y en el momento 2, cuando recuperes tu evidencia, la tendrás que mostrar, tendrás que subir esas evidencias a plataforma y deben de coincidir con lo que estás diciendo, ¿sí? Cuando tú estructuras tu planeación, tú ya debes de saber cómo va a ser tu rúbrica, ya debes de tener tu rúbrica calibrada, tu rúbrica bien estructurada, bien clara de cómo la vas a aplicar, ¿sí? Entonces, si tú dices que vas a tomar en cuenta, por ejemplo, la limpieza, la claridad de los datos, los procedimientos hechos, cuáles son esos procedimientos hechos y el resultado obtenido, cómo vas a calificar el resultado obtenido. También eso debes de especificarlo, ¿sí? Debemos de ser muy claros en esta estrategia. Una estrategia de evaluación no es una suma de instrumentos. Tienen que tener una coherencia, tienen que estar calificando, tienen que estar evaluando cada momento. Esa evaluación debe de tener una intención, es formativa, es sumativa, es diagnóstica. ¿Cuál es el momento en el que estoy aplicando esta evaluación, cada uno de los instrumentos? Y la evaluación la tengo que observar, la estrategia, de una manera sistémica. No puedo verlo como simples piezas que voy juntando porque, ¿qué instrumentos conozco? Una rúbrica, una lista de cotejo, un examen estandarizado. No, los exámenes estandarizados están satanizados, entonces no lo voy a utilizar. No, sino tengo que pensar realmente qué es lo que va a medir cada momento. Y por ejemplo, si voy a observar, ¿cómo voy a evidenciar que observé? ¿Sí? Además de una rúbrica o de una lista de cotejo para observación, también es importante, por ejemplo, recuperar ciertas evidencias, fotografías, algunos trabajos, algunos momentos en los que nuestros estudiantes están trabajando, están escribiendo, están dialogando. Todo esto también lo podrás integrar en tu evidencia. Ya más adelante veremos cómo está la evidencia, porque eso va a determinar en gran medida nuestra estrategia de evaluación. Bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Te recuerdo que si sientes que necesitas un apoyo personalizado, están disponibles los libros interactivos, que no son solo unos libros. Obviamente traen todos los contenidos de la bibliografía desarrollados, porque no son así nada más, sino que traen explicaciones, traen ejercicios. Los ejercicios los puedes hacer, se los envías a un tutor experto, él te retroalimenta o ella te retroalimentan, te guían, te hacen ver tus áreas de mejora. Desde luego, si necesitas material complementario, te lo envían, y también si necesitas ejercicios complementarios para fortalecer todas tus competencias docentes y que tengas un muy buen resultado en tu evaluación del desempeño. Estos libros los puedes adquirir a través de la página de Editorial Descubriendo directamente en Facebook, o los puedes solicitar al correo editorial.descubriendo@gmail.com. También te invito, si gustas integrarte, el 6 de septiembre arrancamos todos los miércoles. Son 8 sesiones del 6 de septiembre al 27 de octubre, en donde yo personalmente te estaré guiando, estaré revisando desde luego tu proyecto de enseñanza o tu proyecto de gestión. Son clases, son sesiones sincrónicas. Tú te conectas, yo me conecto, platicamos a través de una aula virtual. No solo me escuchas, sino que dialogamos, puedes participar, puedes hacer preguntas. Yo te
contesto en el momento, nos vemos por ese medio. Y este proceso es un proceso que está limitado, hay pocos espacios ya. Te invito a que te inscribas, desde luego. Están abiertas las inscripciones hasta el 6 de septiembre que arrancamos. Son los miércoles de 7 a 9 de la noche. Te espero. Si quieres inscribirte ahí, es muy sencillo. Nada más mandas un correo a enlace.cice@gmail.com o directamente en la página de Acción Pedagógica CICE en Facebook. Bueno, te invito también a suscribirte al canal de YouTube para que seas de los primeros en que tengan acceso a estos videos. Y te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Espero tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Te mando un mundo de abrazos. Gracias.